Central de Enfermería Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un episodio de Central de Enfermería Podcast. El día de hoy vamos a estar aquí con un tema muy interesante acerca de salud financiera. Estamos Mitzi, bienvenida. Gracias, Lore. Muy agradecidos por haber aceptado la invitación del licenciado economista Héctor Mendiola, que, wow, tiene un currículum impresionante y creo que lo vamos a exprimir, Lore. Bienvenido. Bueno, déjenme contarles un poquito de todo lo que es este personaje tan admirable que tenemos hoy en este día. Él es economista, egresado de la UNAM. Él es egresado de la Universidad de Boise State en Idaho, Estados Unidos. Obtuvo el grado de maestro en administración con la especialidad de planeación estratégica financiera, a la cual ha dedicado más de hace 30 años, Héctor, 30 años. O sea, díganme ustedes si no tenemos para exprimirle aquí estos 40, 50 minutos. Yo quisiera que fuera más, porque cuando hay personalidades así tan grandes y que se prestan y que los podemos exprimir, claro que los tenemos que exprimir. Aparte, es docente de Pacífico Universidad desde hace más de 15 años. Fue director de planeación de atracción de inversiones de la sector de Baja California y cuenta con acreditación de consultor de desarrollo económico por parte del ITEM, es el Instituto Tecnológico así como la Mercadotecnia Internacional por la Universidad de California en San Diego. O sea, la vamos a exprimir, Lore. Bienvenido, Héctor, gracias por la invitación, por aceptar la invitación. Muchas gracias, Lorena. Sí. Ok, maestro, primero vamos a empezar con un concepto muy simple, como qué es las finanzas personales. Hola, muy buenas tardes a todos. Sí, muchísimas gracias por la invitación y por que me permitan compartir la experiencia, los conocimientos en el tema de finanzas personales, ¿no? Primeramente, cuando hablamos de finanzas personales es la relación que tenemos nosotros como personas con un instrumento financiero, que es básicamente el dinero. ¿Sí? ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo lo generamos? ¿Cómo lo gastamos? ¿Cómo lo ahorramos? ¿Cómo lo invertimos? ¿Cómo lo multiplicamos? O cómo lo desaparecemos. O cómo, sí, o lo debemos. O lo debemos, sí, exacto. Que entonces nos metemos en situaciones en las que nos genera estrés, sí, y de alguna forma también se puede decir afecta a nuestra salud integral, ¿no? Así que el tema de las finanzas personales es algo con lo que vivimos cotidianamente desde que somos pequeños. O sea, empezamos a entrar en contacto con la cuestión financiera porque pues, algo nos dan para gastar, nos daban los papás para gastar en la escuela, pero también a veces nos enseñan a ahorrar. ¿Sí? Y entonces empezamos a conocer el concepto del ahorro y hay toda una didáctica que dice que si tú a los 11 años empiezas a tener esta formación en finanzas, de alguna forma tienes la posibilidad de tener una libertad financiera a los 30 años, ¿no? Si te mantienes organizado y además disciplinado, ¿no? Que ese es uno de los factores clave en este proceso. Es lo que más cuesta, porque cuando obtienes el dinero, muchas veces hasta dices, ay, es dinero, mucho dinero, y la gente, al menos yo, en algún momento he sentido miedo de tener dinero o de gastar dinero, y creo que es por la falta de educación en México sobre la situación financiera personal, porque escuchamos finanzas y o sea, al menos yo hablo por mí, escucho finanzas y es así como que uy, tengo que administrar miles de pesos, pero, o sea, la administración empieza desde qué vas a gastar, cuánto vas a gastar, cuánto vas a ahorrar, cuánto vas a invertir y cuántas deudas puedes solventar, ¿no? Porque, pues, está feo. Hay un instrumento muy práctico, ¿no? Que es el presupuesto. Sí, pero es parte de nuestra cultura financiera, ¿no? Entonces, en el presupuesto, lo primero, lo más importante es en qué se gasta lo que ingreso. Sí, para que yo saber que ese gasto realmente tiene una finalidad y no simplemente dijéramos como una buscar la satisfacción de manera inmediata, ¿no? Y luego tenemos obviamente pues toda una infraestructura mercadológica alrededor de nosotros que nos invita a consumir.
Entonces, en la medida en que mi educación financiera va relacionada también con una meta, con un objetivo, entonces yo empiezo a destinar recursos para ahorrar. ¿Por qué? Porque busco en el proceso de mi vida llegar a alguna estructura que me permita tener tranquilidad, dijéramos, no sé, en esta etapa de los, no sé, 60 años, 50 años, y que mis deudas no alcancen nunca ese nivel, que puedan generarme tal estrés porque le debo más que lo que ingreso, ¿no? O gasto más que lo que ingreso, que es la regla número 1 que tenemos que evitar. Entonces, en la medida en que yo sé en qué se va mi recurso, mi dinero, empiezo a saber, a diferenciar que hago yo gastos que no son necesarios. Y entonces empiezo a buscar el cómo puedo mejorar esa relación personal con el dinero. Así, yo creo que en este tiempo, ahorita que hablo de la edad, también estamos en muy diferente. Yo creo que las generaciones que ahorita tienen 20, los 30, hasta los 40, que simplemente el poder adquisitivo. Yo creo que a lo mejor yo de 50 ya tengo mi casa, mi carro, mi carrera, o sea, tengo creo que en salud financiera me puedo decir, no me hace falta nada, no estoy esperando que me paguen para pagar algo que en realidad ahorita ya no. Pero veo las nuevas generaciones que hasta salen los memes que dicen, ya no somos las generaciones que teníamos terrenito, casita y todo a los 20, 25. Yo creo que a veces cuando te planteas eso, simplemente, yo cuando compré mi casa tenía 22. Dice, ¿qué muchacho de 22 compra casa? Yo sí me tocó la oportunidad de comprar, porque era mi meta. Yo dije, no voy a pagar renta, siempre dije, no voy a pagar renta, y fue algo que pude hacer en ese como estudiar la carrera. También tuve la oportunidad de estudiar algo relativo a la contabilidad, y después se viene otra serie de cosas, pero si te fijas que a lo mejor ahorita yo puedo tranquilamente decir, no voy a trabajar este fin de semana porque me voy a ir de paseo. Pero ya no tengo ese pendiente, es que si no voy y tengo que trabajar 10 turnos más, o sea, eso es bueno, pues, o sea, yo creo que también ha sido diferente eso, el poder adquisitivo hoy en día a los chicos de 20, 30, no sé. Yo creo que también, como usted lo dijo, tanta mercadotecnia, que en vez de a lo mejor ahorrar para ya empezar a comprar un terreno, comprar una casa, traen unos tenis la mejor marca, un teléfono la mejor marca, un carro, y dices, oye, pues no tienes casa. O sea, me tocan compañías, dije, ay, pues no tienes casa. O sea, me preocuparía, a lo mejor yo le daría esa prioridad. Es que, bueno, el proceso de la educación financiera, y usaste una palabra, Lore, muy interesante, meta. O sea, tienes una meta, que es una de las cosas más importantes, ¿no? Que tanto en la escuela nos enseñan a tener una meta, a tener un objetivo, ¿sí? Un para qué, si voy a generar un ingreso, ¿para qué lo voy a utilizar? El reto ahorita es que se busque una satisfacción inmediata. Y en la medida, para que tú tengas eso que mencionaste, tu casa, sí, tu carro, etcétera, financieramente se llama patrimonio. Sí, y el patrimonio representa lo que tú tienes con lo que tú debes. Porque el crédito no es así totalmente complicado, no es una situación si tú sabes administrarlo. Si tú utilizas una tarjeta de crédito que pagas a los 30 días, ¿sí? No pagas intereses. Y puedes tener un financiamiento, ¿sí? Pero tienes que saber cuándo vence, qué cantidad vence, para que entonces el gasto que utilizaste la tarjeta de crédito lo pagues y no caigas en deudas, ¿no? Porque una de las situaciones más complicadas es cuando hacemos el pago mínimo en una tarjeta, ¿no? Entonces los intereses se mantienen y siguen ellos creciendo de alguna forma, y se empieza a convertir en una parte, dijéramos, estresante, porque ahora tengo que pagar X cantidad, y si no tengo yo mi presupuesto bien definido, entonces empiezo a tener esas situaciones donde tengo ahora que pagar la tarjeta y posiblemente no me alcance para otro gasto. Pero el problema, el reto más importante que tenemos son los imprevistos. Por eso una de las cosas más importantes es que tengamos un fondo para imprevistos. Entonces yo empiezo a ahorrar para tener un fondo para imprevistos. Y ese imprevisto, cuando llegue, tengo la manera de resolverlo. Y eso se convierte en una cultura.
Entonces, ¿qué pasa con las generaciones actuales? Ellos en esa satisfacción inmediata se enfrentan al reto del futuro, ¿sí? O sea, cómo se ven ellos mismos en 10 años, ¿no? Y nosotros regresamos un poco, pero nuestra etapa, nuestro momento de vida social, de alguna forma, nuestros padres nos metían en una cuestión de disciplina, ¿no? Ahora es el reto de la disciplina con los jóvenes es diferente, ¿sí? Sí, siento que ahora no tienen la perspectiva de cómo se ven en 10 años, o sea, no saben ni lo que van a hacer mañana, así. Es un poco esa parte, pero en mucho sentido implica también el contexto familiar, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? O sea, ¿cómo le empiezas a enseñar a un niño las finanzas personales? Bueno, pues lo primero es decir, ok, yo uso mucho el ejemplo, vamos a ir al cine. ¿Ok? A ver, empieza a notar cuánto cuestan los boletos, cuánto cuestan las palomitas, cuánto cuesta. Entonces él empieza a saber que si yo anoto y pongo un número, empiezo a decir, pues ir al cine nos cuesta 500 pesos, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Y esos 500 pesos, ¿cómo crees que los obtuvo papá? Pues o mamá, ¿no? O los dos. Bueno, pues son pago de un trabajo. ¿Ok? Entonces empiezo a tener esa cultura en términos financieros. Y al mismo tiempo puedo generar en él, es decir, no nada más trabajas, ¿qué tanto te gustaría poner un pequeño negocio, dijéramos, ¿no? Y empiezo a sembrar en ellos la inquietud de decir, ¿qué puedo hacer, sí, que no realmente represente un trabajo, sino represente la idea de ser independiente financieramente desde joven, ¿sí? Entonces empiezo a generar un modelo que yo uso la expresión, o sea, lo veo un poco con tristeza, que en las escuelas apenas se está desarrollando el proceso de emprendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué fue nuestra formación? Pues hay que estudiar para trabajar, para ahorrar, sí, para comprar esa casa, sí, pero ¿qué tanto emprendíamos? Ahora ellos quieren emprender en todo sentido, ¿no? La internet te hace ser un youtuber en un momento dado y quieres un influencer y quieres, sí, pero todo eso también lleva, sí, el que tú te organices de tal manera en que sepas, bueno, qué capital necesitas para hacerlo y tengas esos conceptos financieros y te eduques de manera para que puedas decir, hay que hacer un pequeño plan de negocios para cualquier proyecto que yo decida. Y empiezo a prepararme financieramente para entonces dedicar parte de mi tiempo en esa formación financiera. Y entonces mi escenario empieza a ampliarse. ¿Okay? Y en la medida en que se amplía, entonces empiezo a usar mi recurso más importante, que es el tiempo, ¿no? En lugar de utilizarlo mucho en diversiones, pongo parte, ¿sí?, en preparación, hacer una segunda carrera, hacer una maestría, ¿sí?, que de alguna manera me den esa formación a mí. ¿Por qué? Porque lo que yo busco es sumar todos mis recursos que me ayuden a generar valor que luego se convierta además en un proyecto y luego se convierte en un patrimonio y me lleve a un momento de mi vida con mayor tranquilidad y pueda gozar de ese patrimonio, ¿no? Así es. Vemos, por ejemplo, hoy en escuelas estaba viendo un reportaje donde, por ejemplo, te hablan de que en escuelas primarias, secundarias, hasta prepa, no hay esa clase de educación financiera. O sea, que es algo que ya en otros países sí se implementa, pero aquí en México obviamente todavía no. Pero también ves que hacer una estadística de cuál es el trabajo anhelado de los jóvenes hoy en día. Número 1 en países de acá de Sudamérica y México, ser youtubers o ser influencer. Dices, wow, o sea, qué triste que es, y ves un país, hablamos de asiático, por ejemplo, y no, lo primero es una inversión, o sea, emprendimientos, o sea, y es diferente la cultura, o sea, cómo no nos enfocamos en cómo estamos y hasta dónde queremos ir. Por ejemplo, las metas, principalmente eso, que no se miran de los 20, qué quiero hacer de aquí a los 25, a los 30, o sea, creo que eso nos falta mucho también, simplemente desde casa. Ese es el tema, exactamente, tocaste el último punto, Lorena, porque en esta combinación, dijéramos que el ecosistema social viene en la combinación de 3 elementos, ¿no? La familia, o la estructura familiar con la que se tenga, ¿sí? La estructura donde aprendo, de aprendizaje, y mi estructura social. Hay un dicho que dice mucho, ¿no? O sea, el que con lobos anda, aullar aprende, ¿eh?
Entonces tienes que buscar la manada, dijéramos, de los más inteligentes que tú, para que ellos en un momento determinado, o sea, tú absorbas de ellos, porque ¿qué pasa si tú eres el más inteligente de la manada? Te pasa al revés, ¿no? La manada te absorbe y entonces tu proceso de aprendizaje se hace más lento o se puede desviar de esas posibilidades o ese potencial con el que tú cuentas, ¿no? Entonces, cuando entramos al contexto financiero, empiezo aquel, dijéramos, estudiante de primaria que empieza a tener su presupuesto de vacaciones o que lo empezamos a involucrar, de que desde que vamos a un mercado, sí, pues llevamos una lista, ¿no? Esa lista él empieza a saber pues cuánto cuesta el mandado, vamos a ponerlo de esa manera, y empieza a conocer que la vida lleva esa combinación, ¿ok? Donde hay que estar organizado para que mis recursos, primero, rindan más. Pero hay algo muy importante, o sea, hay que tener siempre en mente la posibilidad de una segunda o tercera fuente de ingresos. ¿Me explico? Entonces, la primera complementariedad de mi fuente de ingresos de mi aspecto laboral es un ahorro y una inversión. Entonces, ahora la banca se ha hecho mucho con las fintech y con toda la cuestión digital en la banca que nos permite autocapacitarnos, ¿sí? Aprender en conceptos financieros. Entonces yo puedo separar parte de mi pago de nómina y lo voy a poner a un fondo que tenga un fondo de inversión y empiezo a darle seguimiento y empiezo a entender cómo funciona un fondo de inversión y empiezo a hacer que mi dinero, aunque sea que me genere 2 pesos, 50 centavos, pero ese dinero generó más dinero porque empecé yo a saber dónde invertir. Y en el tiempo, porque aquí es donde entra la parte de decir, o sea, del gran brinco, de la satisfacción inmediata a verme yo dentro de 5 años o dentro de 10 años, yo parto de un concepto que se me hace, pues lo he hecho muy práctico, es decir, ¿cómo quieres estar financieramente tu próximo cumpleaños? O sea, pues si queremos celebrar el cumpleaños, ¿verdad? Sí, Mincy, o sea, con los amigos, el pastel o la carne asada, etcétera, sí, ok. Pero ¿qué tanto te das tu espacio como para decir, quiero estar mejor financieramente? ¿Y qué significa que quiero estar yo mejor financieramente? ¿Me explico? Entonces establezco una meta y si yo cada año hago mi mejora financiera, pasan 5 y pasan 10 y de repente tengo un patrimonio, sí, con el suficiente valor como para nivelar, vamos a ponerlo así, mi estilo de vida, ¿no? Y lo vuelvo otra vez, sigo con el proceso y cada año lo voy mejorando y entonces llego a una etapa de la vida en que tengo una tranquilidad financiera, ¿sí? Y si logro llegar a una libertad financiera, aquellos que lograron invertir en 2 o 3 propiedades o que son socios de 2 o 3 empresas, pues siguen recibiendo flujos adicionales a lo que pueda ser su elemento, dijéramos, de retiro, ¿no? Y pues entonces tienen no nada más tranquilidad financiera, tienen, dijéramos, unos elementos de libertad financiera, ¿no? Que es el escenario ideal al que podemos aspirar todos de alguna forma, ¿no? Así es, estaba viendo, por ejemplo, se hacía una pregunta, por ejemplo, usted mencionó los imprevistos. Simplemente a veces te das cuenta que pasa una emergencia y no se cuenta con un tipo de institución médica y recurren al Hospital General porque es el que es para toda la gente. Más ahí a veces se ocupan estudios externos. Y un estudio que dices tú, 1,000 pesos, y no los tienen. O sea, y dices, wow, o sea, qué increíble que aunque sean gente activa, que no guarden, o sea, yo no tengo idea cuánto se pueda guardar, pero mínimo, sí debes decir, mínimo 10,000 pesos que existan para algo que 1,000 pesos y andan pidiendo y eso. Y se me hace así algo como muy difícil para esas familias porque en ese momento lo están necesitando y no se diga cuando fallece el paciente. Claro. O sea, es algo que yo siempre pensé así, digo, ahí donde trabajamos a veces fallece alguien y andan con una cajita que pidiendo para la ayuda y dicen, yo lo primero que decía, yo no quiero que pidan la cajita, o sea, y me investigué que existe servicios funerarios que te incluye todo y dije, eso es lo que yo quería. Dije, yo quiero que el día que yo falte, ese día no vayan a empezar con una cajita o a pedir prestado, ¿no? Y ya investigué todo eso y ya todo eso lo tengo también asegurado.
Y digo, porque eso sí se me hace muy... yo creo que para todas nosotras que trabajamos en este medio, que no tengamos ni siquiera asegurado un paquete funerario. O sea, yo creo que es parte también de lo que nos toca hacer, estando así en vida, a que la familia batalle después de que alguien fallece. Y de cualquier persona, de cualquier persona. Sí, lo que acabas de mencionar, Lore, es que qué tanto aceptamos nuestra propia responsabilidad para ese tipo de acciones, ¿no? Entonces... y la responsabilidad como que se puede hacer una conciencia responsable nosotros como papás desde pequeños, porque así ya cuando va el niño nos dice, quiero esto, y te hace berrinche, y tú te quedas así como que no te lo voy a comprar, ¿no? Pero darle esa conciencia desde la responsabilidad, y como dice Héctor, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto traigo para...? ¿Lo necesito o no lo necesito? Porque eso es lo que más... Eso creo que es la última pregunta que pasa por nuestra mente cuando vamos a comprar, ¿no? Pero, ¿lo necesito o no lo necesito? Estamos muy... bueno, yo estoy así como que... nada. Vamos a seguir ahorita, después de la pausa, con más programas de capacitaciones que das, que tienes... y muchísimas más cosas. En serio, no se muevan, vayan por un cafecito, hagan, y síganos por favor en las redes, sigan a la Fundación Enfermera Delia Ruiz Rivas y sigan Central de Enfermería Podcast. Vamos a una pausa y regresamos. Fundación Enfermera Delia Ruiz Rivas. Somos una organización que pretende alcanzar las expectativas y deseos de colocar a la enfermería en un estatus de reconocimiento y evolución creciente. Buscamos generar programas pedagógicos innovadores, destacar a la enfermera como creadora de nuevos paradigmas en salud. También buscamos crear un modelo de excelencia centrado en el bienestar y crecimiento profesional y personal de la enfermería de Tijuana. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Fundación Enfermera Delia Ruiz Rivas. En Instagram como Fundación Delia Ruiz Rivas. En YouTube como Fundación Delia Ruiz Rivas. O también puedes contactarnos por correo electrónico escribiendo a contacto@fundaciondeliaruizrivas.org. Bueno, regresamos de esta pausa, nos quedamos un poco aquí con el maestro, pregunta y pregunta, porque es impresionante la sabiduría del maestro. Y gracias, nosotros como ignorantes de este tema nos sentimos así como que queremos comernos el mundo en 40 minutos, ¿no? Entonces, cuando nos fuimos estábamos hablando un poco de las inversiones, de la salud financiera, de cómo hacerle, pero supongamos que yo, por ejemplo, tengo, no sé, yo cuando escucho inversiones digo, no, tengo que tener millones, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que la educación financiera en México no nos ha capacitado para tener ciertos conceptos o de invertir en una empresa o comprar una acción. O sea, ahorita estábamos diciendo, comprar una acción, no, pues necesito un chorricísimo de dinero, ¿no? ¿De dónde lo voy a sacar? Y eso tal vez es lo que a las personas no les lleve a indagar un poco más, ¿no? A indagar, a decir, ok, me están sobrando estos 5,000 pesos que no sé qué hacer con ellos. Yo, que quiero empezar a tener una educación financiera y que quiero invertir en algo, ¿cómo empiezo, maestro? Bueno, mencionaste varias cosas, ¿no? Pero el punto principal es ¿qué significa invertir? Que es el punto primero, ¿de qué parto, no? Invertir es que yo utilice mi dinero en un producto financiero que me genere un rendimiento. ¿Me explico? Porque ese rendimiento es un porcentaje, es un por ciento. Entonces vamos a utilizar ahorita un instrumento que es muy conocido, el CETE, ¿okay? Que tú puedes invertir desde 1,000 pesos, ¿no? Pero el punto principal no es exactamente la cantidad, sino el qué significa, el cómo voy a invertir, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para registrar una cuenta? O sea, esa parte es cultura financiera. Ajá. Esa cultura la adquieres principalmente, tienes a la internet, para que te dé toda la información que tú quieras para el proceso, ¿no? Cómo te das de alta en la cuenta, qué tienes que hacer, etcétera. Y obviamente siempre hay un cumplimiento fiscal
porque pues todo tiene que estar de alguna manera registrado ante el SAT, porque de tu rendimiento el SAT cobra un porcentaje del impuesto de lo que tú ganaste. Entonces, vamos a poner que tú tienes ahorita 10,000 pesos, una cantidad que si es posible tener ahorrada, y la quieres invertir, la vas a invertir a, dijéramos, 3 meses en CETES, que te está dando el 11.25% anual. ¿Ok? Entonces, dices, ok, no lo voy a sacar durante estos 3 meses, ¿cuál sería el rendimiento que me va a dar? Entonces, yo tengo 11.25% en 12 meses, lo divido por mes y me va a dar aproximadamente el 0.9%. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Me siguen? Okay, que eso es, o sea, tengo 10,000, entonces me va a dar 90 pesos el primer mes, y entonces ahora tengo 10,090, ¿no? Que lo dejo para que se reinvierta otros 10,090 más la siguiente, más ese punto 9, etcétera, a los 3 meses de retiro. Entonces esos 10,000 pesos de repente ya se convirtieron en 10,270 pesos. ¿Eso es lo que se conocía como las ahorros a plazos? Es inversiones, no ahorros, inversiones. O sea, el ahorro principalmente es el monto que tú estás generando, ¿sí? Que lo puedes tener en el banco no invertido, porque lo puedes tener en una cuenta tradicional. Y entonces aquí tienes uno de los elementos más importantes, que es saber la inflación. O sea, la inflación va a hacer que ese monto que tú tuviste al no invertirlo está perdiendo valor. Entonces, tú los guardaste en una cuenta tradicional en el banco, pues quien está ganando dinero es el banco. Porque está prestando tu dinero y está cobrando tus intereses. Totalmente. ¿Qué es lo que debemos hacer? Entonces, invertirlo en lugar de ahorrarlo. Ahora, puedes invertirlo también en un negocio simple de internet, ¿no? O sea, ahora hay muchos en Marketplace, ¿no? Donde tú puedes, esos 10,000 pesos, a lo mejor eres muy buena, no sé, para la cuestión de productos de belleza, y entonces compras lotes de productos de belleza, ¿sí? Y los anuncias en Marketplace y los entregas, y empiezas entonces posiblemente a generar mayor utilidad. Fíjense, que esa utilidad se vuelve a llamar en un rendimiento. Mis 10,000 pesos los invertí en un inventario de producto. ¿Ok? Entramos al lenguaje financiero. Ese lenguaje financiero es parte de mi cultura financiera. ¿Cuál es la cultura general financiera? Dijéramos, es que a ti te pagan, está en el banco tu nómina, tú metes tu tarjeta de débito y sacas y retiras o gastas con ella, ¿no? Es, dijéramos, como la cultura básica, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo empiezo a aprender? Porque tengo esa meta, tengo un objetivo que quiero hacer que mi dinero, ese es el primer paso, genere dinero. Entonces, pues bueno, me puedo meter a YouTube y le hago la pregunta. O sea, yo tengo un amigo que se llama Google, ¿no? Entonces le digo así, oye Google, ahorita ¿cuál es el principal instrumento de inversión que existe en México, ¿no? Y me va a listar. Entonces a lo mejor no entiendo todos los conceptos y le pregunto por concepto. La decisión más importante aquí es que yo quiero aprender finanzas. Esa es la clave del proceso. ¿Ok? Entonces, el primer punto es cómo administro lo que ingresa. Es un presupuesto. ¿Ok? Y en ese presupuesto tengo que buscar que uno de los conceptos es ahorro. Primero. ¿Ok? Ahorro que se va a ese fondo de emergencias. Fondo de emergencias que invierto y lo pongo lo más, se puede decir, disponible, ¿ok? Pero que genere dinero y que no esté parado. Entonces empiezo a desarrollar mi inteligencia financiera. ¿Me explico? Esa inteligencia financiera la puedo desarrollar al nivel que tú quieras, donde puedo llegar a invertir en acciones en un momento determinado, ¿no? Y busco un diferente, digamos, un intermediario financiero. Hay un intermediario financiero muy conocido que se llama Actinver, que tiene el reto Actinver, donde tú te inscribes y participas en un proceso para invertir en acciones. Todo esto a través de un juego. Entonces, el primer punto es que tú le quieres dedicar parte de tu tiempo personal a tu fortalecimiento de cultura financiera. Entonces, cuando ya haces la cultura financiera parte de tu vida y parte de tu tiempo normal, o sea, sacas tu presupuesto, ves cuánto gastaste, si determinas que vas a ahorrar a la semana, puedes ahorrar 500 pesos a la semana, pero
todo el tiempo, porque aquí entra la constancia, y la constancia entra porque hay disciplina. Hay disciplina porque hay una meta, ¿sí? Si no se combinan esos elementos, entonces eres muy circunstancial. Quiero ahorrar para algo, pero esta semana no, pues me quiero ir al cine esta semana y no voy a ahorrar ese. No, ahí es donde entra la disciplina, ¿no? Y todo se convierte en una cultura financiera que vas tú evolucionando. Entonces adquieres conocimiento, desarrollas inteligencia financiera, utilizas más el recurso, empiezas a invertir, ¿ok? Y empiezas a tener tú ese conocimiento financiero para entonces saber más cómo optimizar tu dinero, ¿no? Y sobre las tarjetas de crédito famosas, es felicidad instantánea y drama total, porque no sabemos utilizarlas. Bueno, vuelves a la parte, primero, ¿sí? ¿En qué consiste una tarjeta de crédito? Así como tal, ¿no? Es una línea de crédito, ¿ok? No es ingreso. Entonces, en el momento en que tú la utilizas, en ese momento debes, ¿ok? Que tiene un vencimiento, ¿ok? Entonces, ese vencimiento tiene un pago obligado, que puede ser el pago total de lo que yo consumí con la tarjeta o el pago parcial. Ahora, el gran concepto mercadológico es el pago sin intereses, ¿no? Sí, le llaman el PSI, ¿no? Plazos sin intereses, que es un aspecto mercadológico, obviamente, de los proveedores financieros, ¿no? Entonces, dices, consumo sin intereses, sí, pero ¿qué tal si consumes unas vacaciones sin intereses? En un momento dado te vas a Cancún, pues un sitio así como muy agradable, pero te gastaste 20,000 pesos. Entonces tú tienes que ver tu flujo, otra vez vas con tu presupuesto y decir, ok, voy a meter en mi presupuesto el pago de mi tarjeta de crédito, que sé que va a llegar, no sé, lo quiero pagar en 3 meses. Entonces meto en mi presupuesto, que es mi herramienta con la que yo me administro, es mi presupuesto. Y tengo que tener la cultura y la disciplina y la constancia de que vivo en base a ese presupuesto. Y tengo que encontrarlo el equilibrio, ¿no? Que el presupuesto me deje satisfecho de que vamos bien, de que estamos contentos, de que no estamos tan apretados del cinturón, pero tengo que ser constante. Y entonces viene el uso del consumo de la tarjeta de crédito, pero yo ya lo metí en mi concepto de gasto, ¿ok? Y de pago, y tengo que ver si administro o combino o genero un ingreso complementario. ¿Me explico? Entonces digo así, bueno, entonces el fin de semana voy a hacer alguna actividad que me genere un ingreso adicional. A lo mejor en el caso de ustedes, o sea, tienes tu trabajo de toda la semana y dices, bueno, y el sábado va a ser un poquito de, dijéramos, atención privada. Ajá. Y dices, una guardia extra. O una guardia extra, pero dices, eso es para o el pago de mi tarjeta o para el fondo de previsión, o sea, lo dedicas, ¿sí? Y vuelves, tu cultura financiera no es, o sea, es mucho más sólida que lo que era antes de que tú definieras para qué querías ese recurso. Así, yo tengo una tarjeta de crédito y el tope son 5,000 pesos. ¿Y por qué tengo esa tarjeta? Porque en muchas compras, a fuerzas te piden tarjeta de crédito. De hecho, algo que cuando estudié matemáticas financieras, lo primero que decía, no tengan una tarjeta de crédito, porque en realidad a veces de ver 50 centavos, menos de un peso, se sube hasta 3,400 pesos. Una vez no se canceló una tarjeta y eso tuve que pagar. Si no te mandan los boletines y todo eso. Y ahora me fijo que mi crédito es bajo, pero me siento muy a gusto porque sé que de ahí no pasa. De hecho, inclusive, por ejemplo, cuando te han robado datos, me aparece todo en el celular y wow, la ventaja del banco que te responde. O sea, esa es una gran ventaja. Y digo, pero sí es cierto, o sea, es un peligro tener un crédito muy amplio porque te dejas ir, o sea, a veces se te hace fácil pasar tarjetazo. En cambio, si te educan, no lo ocupo y no lo ocupo. O sea, es eso, o sea, respetar mucho las tarjetas porque en realidad es muchísimo el interés, como lo mencionó, de cuando se pagan pagos mínimos. Porque ahí te aparece, bueno, hoy en día pues ya son los celulares, las aplicaciones, mínimo pagar tanto. Y sí es cierto, o sea, a veces caen en eso de estar pagando y es inconsciente, a veces lo hacemos inconsciente. Pero después dije, ya no quiero estar pagando 1,000 pesos por mes, porque en realidad no ocupaba ni siquiera deber, o sea. Aquí hay un factor muy interesante, se puede decir, y es la zona de confort. Sí,
O sea, aceptamos, dijéramos, esos compromisos, hacemos parte de la vida. ¿Y qué sucede? O sea, ¿de qué manera no nada más son los compromisos, sino cómo salgo de esos compromisos obviamente en los que yo me metí y logro todavía mejorar, ¿sí?, mi calidad de vida, mi estándar de vida, ¿sí? Entonces, todo eso se va combinando y además aquí hay un elemento muy importante, sí, Misty y Lorena, ¿no? Hablábamos de los 20 años, ¿sí? Y luego hablábamos de los 30 años, y luego hablábamos de los 40 años. Hay madurez. Sí. Hay muchos que algunos no maduran, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. ¿Ok? Sí, pero en el momento, o sea, vamos a hablar de que tú vas evolucionando, te vas conociendo más el cómo no meterte en problemas financieros, ¿sí? Porque tendemos a veces en que una ilusión de un negocio, ¿sí?, nos lleva a utilizar los fondos, ¿ok? Pero cuando voy a meterme en un negocio, pues tengo que tener también esa formación de alguna forma, ¿me explico? Sí, que lo conozco el negocio, que sé que hay mercado, que sí, y no nada más es una idea. Así es. ¿Okay? Y pues entonces el primer punto es que yo a través de mi teléfono tengo el maestro, el tutor de todo lo que yo necesito, teléfono, laptop o PC. Y se llama Google, ¿no? Uh-huh. Y de ahí empiezo a preguntarle. Entonces, el uso de mi tiempo para yo desarrollar mi cultura y mi inteligencia financiera, ahí sí es decisión personal. Que ese es donde entramos un poquito, donde la zona de confort hace que mi decisión personal es decir, bueno, luego hago el presupuesto, bueno, luego checo qué pasó. Y cuando me doy cuenta, pues ya debo más de lo que puedo pagar, ¿sí? Y ahora tengo que administrarme, ¿no? Y, por ejemplo, cuando hablamos de emprendimiento, o sea, tengo la idea, pero no solo es la idea como acaba de mencionar, o sea, vamos a ver el mercado, vamos a ver cuánto necesito, porque a lo mejor el mercado es muy amplio y mi presupuesto es poco. Son muchas cosas las que se necesitan para que un negocio o un emprendimiento te rinda frutos. Pero ¿cuál sería el mayor fracaso? ¿Qué es lo que es más fácil que fracases sin una cultura de financiera a que ya tengas, o sea, no nada más voy a comprar zapatos para vender y a 100 metros alrededor solo son hombres y yo compré de mujeres, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se deben de ver cuando vas a hacer un emprendimiento. Pero ¿cuál sería el mayor fracaso? Mira, yo tengo un taller que se llama Trabajando y Emprendiendo. ¿Ok? Es decir, primero yo tengo que conocer qué puedo hacer de negocio con quién soy yo. Uh-huh. ¿Qué me gusta? Que me gustan los zapatos, o sea, como una inversión que quiero, como un producto que yo quiero comercializar. Bueno, ¿qué sabes de los zapatos? Ahora tienes a la internet como el elemento que te va, entonces entras con, sí, me voy a llamar Mitzi Shoes, ¿ok? De alguna forma, ¿sí? Entonces, ok, ¿cómo voy a subir esa parte? O si tengo a alguien que me ayude a hacerlo, entonces hago un pequeñito presupuesto de inversión. ¿Cuántos recursos? O sea, fíjense, presupuesto, volvemos al elemento de inversión. ¿Por qué se llama de inversión? Porque tengo que aplicar un capital, ¿sí?, para comprar ese inventario en función de que creo que ese color, esas tallas se van a mover. Entonces, si hay personas, ahora hay varias empresas que hacen esa que tú vendas zapatos, ¿no? O sea, no conozco realmente el modelo, pero de un Ciclazo, no me acuerdo cómo son esas empresas. Pero sí es importante que tú digas, ok, los sábados lo voy a dedicar. Miren, el ejemplo más sencillo es Uber. Hay muchos empleados de lunes a viernes que el viernes en la tarde trabajan en la noche y sábado en la noche y generas ese recurso. Yo cuando me subo en un Uber siempre le pregunto cuánto tiempo llevas, etcétera, y a qué te dedicas. Y he conocido ingenieros, he conocido contadores, o sea, de todas de muchas profesiones, porque dicen, porque me quiero ir de vacaciones a Cancún, ¿no? Entonces trabajo. ¿Qué significa eso? Tomo el uso de mi tiempo para generar, ¿sí?, recursos.
Entonces ese emprendimiento puede ser desde, como digo, puede ser un Uber, pueden ser los zapatos, pueden ser productos de belleza, pueden ser productos, ahora el catálogo, ¿no? Ya ven que hay muchas formas. Antes era el Tupperware, ¿no? Era una de las actividades que más se hacían, dijéramos, en el caso femenino de alguna forma, ¿no? Entonces, el espíritu emprendedor lo tenemos todos. El tema es qué tan determinado estoy a que mi tiempo, ¿sí?, lo utilice en el desarrollo de ese emprendimiento. Entonces yo puedo seguir trabajando y voy a hacer los sábados, ¿ok? Nada más los sábados, porque quiero descansar el domingo, está bien. Pero voy a ser constante, voy a ser disciplinado. O sea, esos factores, ¿sí?, son elementos clave para que tú seas exitoso. Obviamente, en la parte laboral, pues eres responsable, cumples con o sea, para cuidar tu trabajo, sí, pero al mismo tiempo emprendes. Y en el emprender conoces otro contexto, a lo mejor de ti mismo que no conocías, ¿no? Que eres buena para seleccionar los estilos de zapatos y que de repente haces tu listado de quién es tu potencial cliente, ¿no? O sea, a ver, mi listado de amigas y de primas y de todo, y le voy a decir, sí, y me meto a la internet y veo cómo puedo subir esos zapatos a la internet, ¿me explico? Y entonces hago un emprendimiento. Porque a veces también creemos que emprender requiere mucho dinero, es muy complicado. Yo hago un ejemplo mucho en mi clase que se llama un carrito de hot dog. Sí, o sea, ¿qué pasa si pones un carrito de hot dog y utilizo, o sea, a lo mejor aquí esta zona comercial, ¿no? Enfrente de las pulgas, ¿no? Y lo pones y a ver, porque quiero conocer a mis alumnos qué tanto piensan en esa parte emprendedora, ¿no? Si eso lo hacemos parte de la educación de nuestros hijos, ellos ya empiezan desde pequeños y los obligo a esa, los empujo y a cierto punto los obligo, porque a veces es posible llevarlos en ese camino, ¿sí? Les empiezo a desarrollar a ellos una posibilidad mayor que simplemente ser un empleado. Exacto. Así es. Me fijo cómo se apasiona en este mundo de la economía, de las finanzas. Maestro, ahorita mencionó un curso, emprendimiento y... Trabajando y emprendiendo. Trabajando y emprendiendo. ¿Qué otro curso usted imparte? Yo, primero es la importancia de aprender finanzas en la infancia. Es una conferencia que damos en las escuelas, o sea, en los colegios, para luego se convierte en un taller que es papá y mamá, los primeros coaches financieros. ¿Me explico? O sea, ¿por qué? Porque tú empiezas a aprender finanzas en casa. Entonces tiene que haber una cultura financiera para que, o sea, y existe, ¿no? Pero si estamos de acuerdo todos, entonces se mejora toda esa posibilidad. Otro es trabajando y emprendiendo, que es, o sea, ¿qué tipo de negocio puedes hacer, sí, sin dejar de trabajar? ¿Me explico? Okay. Para que no te sientas agobiado de alguna forma por esa situación. Otro que tenemos, le llamo mi vida, mi empresa, porque cuando tú eres un freelancer, o sea, un profesionista independiente, en un momento determinado, o sea, eres dentista, vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? O mercadólogo, o sea, y sales de la escuela, y cómo inicia un negocio, ¿no? Y mi vida va relacionada con el concepto empresarial, ¿me explico? Entonces, eso se hace muy importante. Y uno que le he llamado, o sea, el tiempo y su significado financiero va relacionado con cómo quiero estar financieramente en mi próximo cumpleaños, ¿no? Que se convierte en decir, a ver, bueno, vamos a hacer tu plan financiero personal, ¿ok? Trabajamos desde puede ser una asesoría personal, puede ser una asesoría familiar, puede ser una asesoría, un grupo de amigas que se juntan, sí, decirle, bueno, pues vamos a contratarlo entre todas, ¿no? Vamos a contratar un tallercito, un grupo de enfermeras que quieren hacer, aquí hacemos un taller, sí, y pues, vemos la manera. ¿Y esos 4 programas que los da presenciales? Así es. Bueno, busco que sean híbridos, okay, porque quien no puede asistir, sí, lo puede hacer de manera a distancia, ¿no? Buscamos una conexión en Zoom, ¿ok? Y tomas la clase a distancia. Qué interesante. Me encantó escuchar todo esto y pues yo creo que hay mucho que aprender, sobre todo la parte desde casa, como lo menciona, que es la clave de muchas situaciones que se ven hoy en día que a veces... Yo veo cuando van, como por ejemplo las mamás a las tiendas y los niños agarran cosas que dices,
¿cuánto le va a durar? ¿Media hora? ¿2 horas? Y son gastos de 100, 200, 400 pesos. Digo, wow, yo no lo haría. O sea, qué bueno que tuve la fortuna que no me tocó gastar en ese tipo de cosas, pero sí veo Hay un autor, esa parte interesante. él es Isauro Blanco, lo conocí yo hace mucho tiempo. Sí, escribió un libro que dice La disciplina, la otra cara del amor. Sí, es yo creo que, o sea, lo leí hace mucho tiempo porque mis hijos estudiaron en el Colegio Patria, a lo mejor no sé si lo conozcan de alguna manera, etcétera, pero aquella que fue de las fundadoras de ese colegio, la maestra Alejandra Unanue, era muy enfocada a buscar cómo aprendía cada niño, ¿no? No había finanzas en ese tiempo, o sea, vivíamos en un entorno muy, muy diferente de alguna forma, ¿no? Pero el tema de la disciplina, la otra cara del amor, empieza por nosotros mismos, ¿no? ¿Qué tan disciplinados somos para poder enseñar disciplina? Si nosotros no somos disciplinados, pues es muy difícil enseñar disciplina o cualquier otro tema. Pero la disciplina es una cualidad. Sí, estoy escribiendo por ahí una nota técnica y es un taller que también estoy viendo por mi formación deportiva. Sí, es la disciplina, cualidad de campeones y millonarios, ¿no? Actualmente tengo una hija que practica esgrima en la selección de Baja California y que ha llegado a eventos internacionales y que pues heredó, dijéramos, que esa parte de ser disciplinada. Estudia ella en el CETIS en el tercer semestre de la universidad, becada, académica y deportivamente, y pues me da mucho gusto esa. Felicidades. Pero es parte de lo que ven en casa. Es parte, definitivamente es parte de lo que ve. Y aparentemente los niños dicen, ay, los niños, pero son las mayores esponjitas y todo lo que hacen. Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, yo tengo una niña de 4 años y que me ha tocado decirle, es que tú me dijiste que eso no. Cuando yo lo estoy haciendo y no es así como si me agarrara y me diera de cachetadas, ¿no? Porque, o sea, yo te estoy enseñando una cosa y yo lo estoy haciendo y a veces sin darnos cuenta, ¿no? O que te sale una grosería y que al rato ya la está diciendo y dices, Amaya, ¿quién te dijo esto? Pero pues tú en tu rollo no te acuerdas y cuando menos piensas, sí, yo fui, ¿no? Sí, la educación en general, sí, la parte financiera es solamente una parte de todo el proceso educativo, ¿no? Sí, pero si les enseñamos finanzas a nuestros hijos, pues tienen una posibilidad de ser, dijéramos, más completos, ¿sí?, en su vida y tomar mejores decisiones que los lleve pues esperemos a una mejor calidad de vida personal, ¿no? Sobre todo eso, que tengan una meta desde chicos y que sepan que lo que se gana es con mucho esfuerzo, mucho tiempo que a veces se les quita a ellos mismos por el trabajo, por ganar un poquito más o por lo que sea. Y que no es como, ay, quiero esto y se te va a dar todo, sino crear esa conciencia de responsabilidad y decir, tengo tanto y vamos a gastar tanto. ¿Tú crees que lo ocupas? ¿Tú crees que lo necesitas? Y ya tienes 20 peluches y quieres otro. O sea, y son cosas muy pequeñas si quiere, pero que conforme va pasando el tiempo van creando ese hábito del ahorro, ese hábito de la responsabilidad de que no todo es para gastarse. Y caía un poquito en controversia es que no le tengas miedo al dinero, ¿no? O sea, porque muchas veces pues, suele pasar de que no lo quiero gastar y a veces podemos caer al otro lado de que, o sea, sí lo estoy necesitando, pero no quiero gastar. Entonces, y es parte también de la educación financiera de decir, esto sí, porque es necesario lo necesito, ¿no? Pero siendo realistas, pues no tenemos esa cultura de preguntar, ¿lo necesito? ¿En serio sí lo necesitas? Lo conviertes simplemente Exacto. en un hábito, en un estilo de vida, en una manera de pensar, ¿sí? Y lo ideal es cuando coinciden, obviamente, la estructura familiar en eso. Entonces hay una filosofía de la estructura, o sea, mamá, papá o mamá soltera, padre soltero, lo que sea. Son valores que tú le enseñas a tu hijo o hija, sí, y que ellos lo van aplicando y van viendo el resultado, porque es una de las cosas más importantes, ¿no? Sí, que se sientan contentos
de vivir la disciplina, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Así. Maestro, pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotras. Muy interesante todo, yo creo que nos llevamos un buen de aprendizaje estando con nosotros. Aquí va a aparecer en pantalla los teléfonos de contacto del maestro, igual que su correo electrónico. Los invitamos a que si tienen alguna duda que quieran hacerle al maestro, lo pongan aquí al pie de esta publicación y pues se la haremos llegar. Igual el maestro va a tener quizá en su momento también la oportunidad de dar respuesta a sus dudas. Muchísimas gracias. Encantado. Sí. Sí, yo les agradezco mucho esta oportunidad. Sí, a mí me apasiona, me da mucho gusto compartir, sí, la experiencia. Y pues primero felicitarlas, sí, a todos ustedes, a la estructura de esta fundación, que se preocupan porque, claro, si bien hablamos de la especialidad de la enfermería o de la profesión de la enfermería, que es una profesión muy valiosa, sobre todo es que al final podamos ser mejores seres humanos, ¿no? Sí, y ese es el tema más importante de todo este proceso. Yo les agradezco mucho la invitación. Agradecidos estamos con usted por haber aceptado la invitación. Vamos a dejar aquí todos sus contactos para que puedan participar y tomen estos programas que son de mucha enseñanza desde chiquitos hasta nosotros como padres y para nuestras finanzas. Y pues sigan la página de la Fundación Enfermera Delia Ruiz Rivas, sigan Central de Enfermería Podcast Oficial, compartan mucho este video y como dice Lore, todas las preguntas que tengan, si hay posibilidad de que el maestro nos las conteste, ya sea en un segundo podcast, ¿por qué no, verdad? O que busquemos la manera de que las conteste, pues encantados de la vida. Muchas gracias, Lore, muchas gracias, maestro, por haber aceptado esta invitación y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Gracias. Gracias a todos.